Bienvenidos, amigos, amigas, a mi programa literario Renaceres. Bienvenidos a este precioso refugio entre libros, comentarios, experiencias que adquirimos con los grandes amigos que son los libros. Preparando este capítulo, me pregunté cómo puedo presentar al invitado de hoy. Es tan inmenso que no sé por dónde empezar. Ha tenido una intensa vida pública. Es historiador, político, defensor de nuestro patrimonio cultural y nacional, escritor, catedrático, conferencista, investigador, cofundador del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART. Fue diputado de Costa Rica, es un crítico y la lista sigue porque don Óscar Aguilar Bulgarelli es inagotable e incansable. Pero bueno, conozcamos a don Óscar para darle formalidad a esta presentación. Hagamos una presentación como él se la merece, ¿ok? Don Óscar Aguilar Bulgarelli nace en San José en el año de 1943. Estudió en la Escuela Don Bosco y en el Colegio Seminario, donde obtuvo su bachillerato en Ciencias y Letras. Luego se graduó como licenciado en Historia en la Universidad de Costa Rica y en 1971 obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en la Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Además, obtuvo el título de Licencia Docenti en la Universidad Autónoma de Centroamérica en 1980 y realizó estudios de Derecho y Sociología en la Universidad de Costa Rica. Ahora bien, mencionar sus premios y distinciones nos tomaría por lo menos 3 programas. Así que mencionaré solo 3 que considero importantes para el desarrollo de esta edición. En 1981 obtiene el reconocimiento a su labor en la Dirección General del SINART. Se entregó a Canal 13 la medalla de oro como mejor televisión cultural de América Latina por la Asociación Iberoamericana de Escritores y Periodistas. En 1994, el reconocimiento de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología a la excelencia académica. En el 2001, la medalla de plata por 25 años de servicio distinguido dentro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Don Óscar Aguilar Bulgarelli ha estado en el ojo del huracán muchísimas veces. Es un hombre confrontativo de una sola cara. Defiende la verdad, la historia, la identidad y nuestro patrimonio. Don Óscar es un verdadero apasionado de la historia, ¿sí? Es un historiador cuyos aportes han enriquecido tanto el ámbito académico como el conocimiento de los que hemos seguido su carrera. Ha demostrado un compromiso inquebrantable con el rigor académico y la búsqueda de la verdad. Es meticuloso y una mente inquisitiva cuando tiene que denunciar con nombres y apellidos lo que él considera. Ha explorado diversas épocas y culturas, desentrañando las complejidades de nuestro pasado con una habilidad y detalles asombrosos. Sus investigaciones han arrojado luz sobre aspectos desconocidos de la historia, desafiando narrativas establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas que nos obligan a nosotros a replantear lo que creíamos saber. Pero conozcamos a don Óscar desde su literatura. Les adelanto que conmigo tengo exactamente 4 libros de sus 58 publicaciones y les cuento un secreto, el número 59 viene en camino. Comprenderán que hay que dedicarle muchísimos más de estos programas Renaceres y me comprometo a hacerlo. Hay un dicho muy popular que dice, no hay mal que por bien no venga.
gracias a la tergiversación que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, emitió sobre este libro, muchas personas pudieron conocerlo. Hace unos meses, el mandatario comparó a nuestro país con una dictadura perfecta. Días posteriores, don Oscar en una entrevista arremete contra ese discurso y enciende las respuestas del mandatario, y en una conferencia de prensa toma este libro argumentando que el autor también escribe sobre Costa Rica y su dictadura. Obviamente al señor presidente se le olvidó un pequeñísimo detalle: leerlo. Resulta que el libro no solo responde a las mismas críticas que el mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones contra la prensa, sino que le hizo una excelente publicidad a nivel nacional, y gracias por eso, señor presidente. Escuchen cómo comienza este libro. Dice: cada día, cuando leo los periódicos en la mañana, escucho los programas de opinión por la radio o veo las noticias que trae la televisión local, siento un pavoroso escalofrío. Soy consciente del enorme esfuerzo que se hace diariamente para manipular la opinión del ciudadano costarricense y obligarlo a pensar conforme a los intereses mediáticos. Más traumática es la situación cuando en la conversación con estudiantes, amigos, compañeros y gente que, en fin, nos rodea, nos damos cuenta que son presa de la garra manipuladora de los medios y que sin darse cuenta son víctimas de una supuesta libertad de información que lo ha condicionado totalmente. Le ha arrebatado su libre albedrío y lo conduce por las aguas de la sumisión intelectual para hacerle creer que lo trascendente es lo superfluo y que lo demás ya está resuelto por los que saben. Costa Rica, ¿dictadura mediática o tiranía en democracia? Es una pregunta. Estamos ante un libro cuestionador en sus 14 capítulos. Un libro desafiante exponiéndonos su investigación de 30 años sobre los medios de comunicación. De esta forma, y gracias a su narrativa tan delicada y fina, nos confronta a esa realidad paralela que vive nuestra sociedad. Nos plantea la agenda oculta que los medios, por medio de la manipulación y sus herramientas para influir en la opinión pública, y también promover agendas específicas y distorsionar la realidad desde los albores de la comunicación escrita, televisiva y radial, por supuesto. O sea, aquellos que desde el poder han aprovechado el potencial de la información para moldear la percepción pública. Nos habla de la telebasura, programas que distan de elevar el nivel de cultura, de amplia difusión farandulera, que elevan el nivel de embrutecimiento y palurdismo colectivo en que hacen vivir a los costarricenses. Nos habla también del incumplimiento del reglamento respecto a los horarios de transmisión de acuerdo con las edades. Y nos pone con nombres y apellidos, nos cuenta, por ejemplo, las luchas que dieron algunos funcionarios para regular el contenido de los programas. Entre ellos nos expone, por ejemplo, a doña Sandra Pisk como defensora de los habitantes, abanderada de la televisión sin violencia. Organizó un foro con presencia de importantes especialistas en el tema, promoviendo iniciativas para la no violencia en la televisión. Son capítulos que nos acerca al caso del sometimiento al que se enfrentó el expresidente de la República, don Rodrigo Carazo, una de las primeras víctimas de la dictadura de los medios. Don Oscar también revive en esta obra casos como el del padre Maynor, el de Radio María, el Alcatel, el Combo del ICE, casos de la Fiscalía y una cercana relación con la prensa.
30 largos años de investigación, de estudio, de lectura, para desahogarlos en esta creación literaria. Para mí es un libro fundamental para carreras afines con la política y las ciencias de la comunicación. Ahora bien, les presento Mi vida a mi manera. En este libro se encuentra la esencia pura de este gran autor. Aquí sentimos la presencia de sus padres, su abuelo, su familia. Si a mí me pidieran que definiera a don Oscar, diría que es un hombre que defiende la historia capa y espada, porque en su mirada no pierde de vista 3 elementos: la identidad, la comunicación y la globalización. Don Oscar necesita comunicar urgentemente el valor de las cosas, el valor del patrimonio, buscando el milagro de que como país encontremos la concientización, porque si no hay conciencia, vamos a destruirlo todo. Él lucha porque nosotros recuperemos nuestra identidad y también vive con la fe encendida de que nos conozcamos mucho para amarnos mucho. Deja claro que conocer nuestra identidad es conocernos nosotros como pueblo. Pero ¿qué hacemos con esas identidades en tiempos de globalización? Don Oscar nos confronta a pensar que la globalización, óigase bien, es una forma de universalizar la mediocridad, porque estamos inmersos en un mundo que ya no piensa, no puede discernir, porque somos esclavos del consumo. Y todo esto porque no conocemos nuestra historia. Don Oscar considera que está él en la obligación como historiador de dar a conocer nuestro patrimonio, enseñarnos que nuestro deber es conocer Costa Rica. Nos expresa que el patrimonio es la patria y la patria es lo natural, es lo cultural, es lo artístico, es lo político, es la sociedad, es el hombre. Que volver a nuestras raíces es una buena forma de cambiar el rumbo del país, evocar esa reconexión con nuestros orígenes, con la esencia de lo que somos, tanto a nivel individual como colectivo. De esa forma seríamos humanistas, transmitiríamos el sentido humano a vivir una vida sin miedo. Y me encantaría que escucharan esto. Como lo dejé narrado en el aparte relativo a la fundación de la UNED, ese proyecto se inició conjuntamente con el crédito y no regalo, como se ha creído que dio España para el montaje de la Red Nacional de Televisión Educativa Canal 13. Debo señalar aquí como algo muy positivo para mí que el proyecto de televisión me permitió conocer y tratar por muchos años a varios ciudadanos españoles que eran maravillosas personas y en mucho ayudaron al desarrollo de este y otros proyectos, y menciona muchos nombres de personas a quien él les agradece y que sería bueno que ustedes lo lean. Qué lindo leer las anécdotas de los esfuerzos gigantescos por crear el CINAR, un sistema concebido como soporte de la educación y la cultura nacional. Y qué dolor, y qué lástima, y qué indignación al saber que este trabajo por una Costa Rica culta hoy ha sido transformada en una simple agencia de publicidad en las manos de los verdaderos dictadores aparecidos. Aquí tengo Coyotes de la misma loma, elecciones 2022. Este libro nos evoca a las elecciones presidenciales del 2022, donde fuimos testigos y actores de un cambio político abrupto que nos puso en la palestra varios hechos de aparición de los partidos taxi, por ejemplo, la retórica populista y la clara evidencia de un analfabetismo cívico y político. Las consecuencias
de la creación de partidos políticos como simple negocio y tantas situaciones que vivimos y que están lejos de ser considerados en pro de una democracia fortalecida. Si ustedes quieren realmente revivir esa época, pero con más profundidad y una mejor lectura de lo que pasó en la sociedad, les recomiendo este libro. Y ahora tenemos Carazo, el último presidente. Don Oscar nos deja claro que este libro no es un panegírico de la vida de don Rodrigo Carazo, más bien es una oda a la justicia y honra a su legado. Nos cuenta de las leyendas urbanas que lapidaron al expresidente, leyendas buscando la posverdad, pero que este autor desmiente con grandes argumentos. Se remonta en la crisis de 1978 a 1982 y expone que aquella crisis tuvieron culpa los políticos que estaban en la Asamblea Legislativa y se opusieron a las leyes fiscales de don Rodrigo Carazo, que él mandó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Fueron más de 50 cartas que envió el mandatario a los congresistas, advirtiéndoles que si no se pasaban aquellas leyes fiscales que proponía Carazo, el país entraría en un proceso de crisis sin precedentes. Don Oscar afirma con contundencia que si el Poder Legislativo hubiera aprobado esa ley, el panorama que recordamos hubiera sido otro. También explica desde esa narrativa clara y bien redactada que aquellas leyes fiscales que mandó el expresidente sí tenía el propósito real, objetivo y articulado de poner a pagar impuestos a los ciudadanos de mayor poder adquisitivo y a los que menos tenían dinero, pues que pagaran en forma proporcional a sus ingresos. Entonces, es aquí donde la plutocracia, término que utilizó don Rodrigo Carazo para referirse a los dueños de las grandes fortunas, que muchos de ellos eran parte de la Asamblea Legislativa. Y claro, se opondrían rotundamente, como lo expresa nuestro invitado del día de hoy. Y obviamente que habla sin pelos en la lengua y con nombres y apellidos y habla de toda aquella oposición. Tienen que descubrirlo, pero hay mucho que decir de esta obra y en un solo programa es imposible. Solo quiero agregar que don Oscar nos ilustra sobre la crisis de ese periodo, sus orígenes y una responsabilidad que no solamente recayó en el Poder Ejecutivo, sino también en los obstáculos implantados por el Poder Legislativo. Hoy renací en don Oscar Aguilar Bulgarelli, un hombre de convicciones firmes, dispuesto a defender sus ideas, valores y creencias, incluso en situaciones donde enfrenta oposición. No tiene miedo de desafiar a figuras de autoridad o a las normas establecidas si siente que son injustas o incorrectas. Un hombre hecho de resistencias, de luchas y convicciones. He dedicado muchísimos días para entregarles este programa. He tenido la fortuna de estudiar sus libros y he tenido la fortuna también de estudiar su alma. Y hasta aquí mi programa de hoy. Seguiremos renaciendo más adelante en la literatura y en muchos otros honorables autores como don Oscar Aguilar Bulgarelli. Un beso, amigos.